Muy buenos días. Saludo y felicito a Icare. Me sumo a sus vocativos, Karen, y también a los de Michelle. La verdad es que hay momentos en la historia de los países que son momentos estelares. Y yo creo que este es uno de ellos. El año 73 vivimos un momento estelar y la política y los políticos no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. El año 89 vivimos otro momento estelar y la política y los políticos sí estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Hace meses atrás tuvimos un proyecto de constitución emanado de la convención que tampoco logró estar a la altura de los desafíos. Y hoy día tenemos una nueva oportunidad de hacer lo que los chilenos esperan de nosotros. ¿Qué debe ser una constitución? Es un gran pacto social, lo que los sajones llaman la ley de la tierra. Y además de eso, ese pacto social que tiene que basarse o generar unidad, estabilidad, proyección para que cada uno de nosotros podamos desarrollar dentro de ese marco nuestros proyectos personales, requiere, sin duda, que permita procesar las legítimas diferencias que existen en las sociedades libres. Nosotros, ¿cierto?, podemos hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando. Llevamos 43 años, desde el año 1980, enfrentándonos, confrontándonos, dividiéndonos por el tema de la Constitución. Y la verdad es que en los países sabios se produce también confrontación, pero dentro del marco de la Constitución, que es el gran pacto social, y no respecto de la Constitución, que genera muchas veces anarquía. En diciembre del año pasado, la gran mayoría de los chilenos rechazó un proyecto constitucional que tenía errores graves e insalvables de forma y de fondo. Pero lo importante es que para que una constitución pueda cumplir esa misión de ser ese gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección, es fundamental que tenga un respaldo amplio y sólido para que sea conocida, reconocida, aceptada y respetada por la inmensa mayoría, porque en esto nunca va a haber unanimidad. Y para que ese fundamental rol se produzca, tiene que ser fruto de acuerdos amplios y sólidos, que trasciendan las circunstancias y las coyunturas del momento. Y de esa forma podemos pensar en que pueda desarrollarse la sociedad y el gobierno en distintas visiones. Una constitución no puede, ¿cierto?, pretender reemplazar lo que es el sentido común de la comunidad. Y tampoco puede confundirse con pretender fijar para siempre el destino del país. En Chile hemos tenido muchas constituciones, más de 10, pero las más importantes, la de 1833, 25 y el 80, surgieron de momentos de grandes crisis y no se hicieron en periodos de democracia. Por eso hoy día tenemos la gran oportunidad de poder construir una constitución que cumpla ese rol y que lo hagamos por primera vez en nuestra historia en plena democracia. La constitución, sin duda, no resuelve todos los problemas, pero es fundamental para fijar el rumbo, el marco en que los países se desarrollan y procesan sus diferencias. Hoy tenemos esa maravillosa oportunidad de darnos una buena y nueva constitución y sin duda creo que en esto no tenemos derecho a fallar. Por eso, una buena y nueva constitución no parte de cero, siempre recoge los aportes de las generaciones pasadas, las voluntades de las generaciones presentes, las esperanzas de las generaciones futuras. Y eso es lo que constituye un puente entre generaciones. Por esa razón, yo creo que es muy importante que una constitución uno puede preguntarse qué debe contener una buena constitución. No es un programa de gobierno, no es una ley, no es un reglamento, no es una idea de fijar en la constitución la forma en que un grupo o un sector quiere que sea la sociedad. En mi opinión, una buena constitución debe definir los valores y principios básicos que sustentan la vida en sociedad. Segundo, establecer los derechos, los deberes y las garantías de los ciudadanos frente al Estado. Y en tercer lugar, definir y organizar el Estado y el funcionamiento de sus distintos poderes. Una nueva constitución, como decía, no debe confundirse con una ley, con un reglamento, ni mucho menos con un programa de gobierno. Una buena constitución debe permitir que gobiernos de distintos signos políticos
puedan desarrollar sus ideas y sus programas dentro de ese gran marco. Por eso, una buena constitución, en mi opinión, debe, sin duda, primero, garantizar valores y principios básicos y fundamentales como el valor de la vida y la dignidad humana, los derechos humanos, las libertades, la protección del medio ambiente, la seguridad y la no violencia, y también debe asegurar derechos sociales como la educación, salud, vivienda, agua y pensiones. En segundo lugar, pienso que también debe garantizar ciertas igualdades, como las igualdades básicas, como la igualdad en dignidad y derechos, como la igualdad ante la ley, como la igualdad de género, como la igualdad de oportunidades. Y finalmente, siguiendo estos dos principios, podemos tener un marco que nos permita que la Constitución juegue el rol que le corresponde a una Constitución en un país sabio y democrático como queremos que sea Chile. Después del trabajo de los expertos y después del trabajo de las comisiones, pasado mañana viernes se inicia en la primera comisión la votación en el Pleno. Se inicia en el Pleno la votación del informe de la primera comisión y por tanto los tiempos se están agotando. Ya hemos cubierto muchas etapas. El viernes 14 hasta el viernes 6 de octubre funcionará el Pleno, después vendrá la comisión de expertos y posteriormente, según cómo se desarrolle el proceso, nuevamente el Pleno, la comisión mixta, el Pleno y finalmente el verdadero test, que es el plebiscito. Por eso la Constitución tiene muchas trabas por delante. En primer lugar, lograr que haya un texto que pueda proponerse a la ciudadanía, requiere 3/5. Y segundo, porque eso no es suficiente, lograr que ese texto sea aprobado por la ciudadanía. Esos son los dos principales obstáculos que vamos a tener que enfrentar y superar en los próximos días y semanas. Hay algunos temas que han sido muy discutidos y muy controversiales. Por de pronto, la ubicación y la consagración del concepto del Estado social y democrático de derecho. Por supuesto que debe permitir una acción robusta del Estado para lograr los objetivos que la propia Constitución le encarga. Pero no debe confundir los bienes públicos con monopolio estatal. Una cosa es lo público que nos interesa a todos, salud, educación, vivienda, etc. Otra cosa es lo estatal, que corresponde a un sector de nuestra sociedad. Y también creo que es muy importante que resguarde la libertad y la autonomía de las organizaciones intermedias que libremente las personas deciden darse. Ese es un desafío difícil que ha significado una gran discusión respecto a este concepto de Estado social y democrático de derecho. Hay una gran discusión respecto al sistema electoral, el número de parlamentarios, los distritos. También recordemos que hoy día tenemos 155 diputados, el texto que aprobó la Comisión rebaja ese número a 138 y establece que el tamaño, en lugar de ser entre 3 y 8, pasa a ser entre 2 y 6, tema que ha generado mucha discusión. La libertad sindical y el derecho a huelga es otro tema polémico que vamos a tener que enfrentar en los próximos días. Los tratados internacionales y el rango que ellos tengan dentro de nuestro ordenamiento constitucional y legal. La libertad de elección en temas como la educación, la salud, la libertad de enseñanza. Y esto no es, y quiero dar una opinión personal, esto no es un intento de constitucionalizar la ISAPRE ni las AFPs. Nadie está pensando en eso. Yo creo que esta libertad es una garantía para las personas que van a tener libertad de elegir y por tanto no van a caer presos o dominados por un monopolio estatal o privado en temas tan importantes para las familias como la educación de sus hijos, la salud de sus familias o las pensiones, ¿cierto?, de sus adultos mayores. Por otra parte, el derecho a la vida, ¿cierto?, de quien está por nacer, la Constitución hoy día establece en la protección de la vida y mandata a la ley la protección de la vida del que está por nacer y ese es un tema que también se está discutiendo y corresponde a un valor muy fundamental que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Por último, el cambio climático, la protección del medio ambiente, que no está en el proyecto que se está sometiendo al Pleno y que a mi juicio sí debiera estar. Termino diciendo que sin duda los países sabios que quieren ciertas libertades, justicia, progreso y paz, han logrado alcanzar un pacto social. Y ese pacto social, a pesar que se ha ido debilitando en muchas partes del mundo, es el que les ha permitido ser países sabios. Y por eso
se requiere una constitución que actúe como ese gran marco de unidad, estabilidad y proyección que todos queremos para nuestro país, pero que no se transforme en una camisa de fuerza ni que represente solamente a un sector de la ciudadanía. Y ese es un esfuerzo difícil. Hasta dónde uno trata de establecer los principios en los cuales uno cree en la Constitución y hasta dónde respetamos que sea pluralista. Ese es un callejón angosto y difícil de equilibrar, que es lo que está siendo discutido hoy día. Termino diciendo que este proyecto, nunca nos olvidemos que va a tener que ser aprobado por la gente. Y eso es tal vez el test más difícil, pero yo también tengo la más plena confianza en la sabiduría, como lo ha demostrado siempre el pueblo chileno cuando le toca tomar decisiones trascendentales como la que nos va a tomar. Ojalá que la historia recuerde a los consejeros constitucionales y a nuestra generación como los forjadores de esos grandes y grandes acuerdos que Chile tanto necesita. Porque la verdad es que hoy día Chile tiene, como nunca antes, muchos problemas, pero también como nunca antes tiene muchas oportunidades. Y la verdad es que más allá del conflicto institucional y político que estamos hoy día conversando hoy día, también estamos en un pantano de estancamiento en materia de no estamos aprovechando nuestras capacidades. Estamos sin crecimiento, sin creación de empleos, estamos con graves problemas de inseguridad, tenemos serios problemas en los campos esenciales para las familias como salud, educación, vivienda, etc. Y por eso estos acuerdos amplios y sólidos son los que van a permitirnos a nuestro país aprovechar en plenitud su potencial. Si no somos un país subdesarrollado en vía de desarrollo por designio de Dios, es porque no hemos sabido aprovechar las maravillosas oportunidades. Sabemos que hoy día Chile, en este mundo nuevo, en que el cambio climático significa tremendos desafíos y problemas, pero para Chile, gigantescas oportunidades, tenemos la gran posibilidad de terminar la segunda transición. La primera fue la transición de un gobierno militar a una democracia plena. La segunda es pasar de ser un país en desarrollo a un país sabio, desarrollado, que permita a todos sus hijos desarrollar en plenitud sus talentos, cumplir sus proyectos y buscar la felicidad. Muchas gracias.